Está por comenzar Punto Universitario, un espacio para abordar la ciencia, cultura y academia desde la UAP. Un programa para hablar de las mujeres que han transformado la ciencia. Tesis UAPs, breves historias, comentarios sustentables, entrevistas, astronomía, investigación en tiempos de pandemia, flora y fauna, recomendaciones literarias, recomendaciones cinematográficas. Con esto y mucho más, comenzamos. Crónicas del encierro. Ramón Cuellar Márquez. Semana 5. He pensado en la muerte, no del modo negativo y suicida, sino en su belleza cierta, sin miedo. No nos gusta que la muerte arribe, que se lleve lo que amamos, o que de manera desgarrada nos diga que no somos eternos y que nos tocará a nosotros tarde o temprano. Abraza lo entrañable y lo conocido. Tal vez la muerte no lo sabe, carga con muchas voces, otros alientos que son como espejos y donde muchos existen. Es el maldito bicho, dicen, la muerte, como un acto final nos habla constante al oído, nos dice que no es tan mala, que nuestro llanto es injustificado, porque lo que muestra es sustitución, que gracias a ella la vida tiene sentido, que la permite, que sin la vida, ella, la muerte, no sería nada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Punto Universitario. Les saluda en la voz Jesús Flores Ortega. Para mí es un gusto, es un placer darles nuevamente la bienvenida a este espacio que ya lo saben, se transmite todos los viernes en punto de las 5 de la tarde por la señal de Radio UAPs en el 1180 de amplitud modulada. También en radio por internet en mixlr.com/Radio UAPs y en Facebook Live en la página Comunicación Radio UAPs. Entre los temas que estaremos abordando a lo largo de esta emisión de Punto Universitario, bueno, en la sección del proyector nos acompaña el doctor Rubén Olachea Pérez para platicarnos acerca de una interesante película que se titula Navajeros. Es una película de 1980, película española, fue dirigida por el director Eloy de la Iglesia. En la sección de Mujeres Transformando la Ciencia, la profesora investigadora de nuestra universidad, Ariadna Ávila García, nos platica acerca de la vida de la científica Ruth Rogan Benérito. También, si ustedes están buscando un libro o una novela que leer, bueno, en la sección de Cultura para la Contingencia, ya lo saben, siempre tenemos recomendaciones sobre libros, sobre novelas, sobre películas incluso también. Y bueno, en esta ocasión toca el libro de El olvido que seremos, del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, y es una recomendación que nos hace nuestro compañero Ramón Cuellar Márquez para que estén al pendiente de esta interesante recomendación. Y casi para finalizar con el programa, platicaremos también acerca de la efeméride de mañana, mañana 8 de mayo, que bueno, es el Día Mundial de las Aves Migratorias, un tema, una efeméride también muy interesante que ya abordaremos más detalles sobre esto. Y bueno, como les comentaba hace un momento, en la sección del proyector, el doctor Rubén Olachea Pérez, saben ustedes pues que casi todas las semanas nos viene a platicar acerca, a recomendar y analizar diversas películas. En esta ocasión toca el turno de Navajeros, una película sinceramente por demás interesante. Hace unos días la estaba viendo y que bueno, se abordan temas relacionados con la violencia, con las drogas, con la prostitución, desde una perspectiva, bueno, juvenil, o una perspectiva donde los jóvenes, jóvenes casi niños, realizan este tipo de actos y temas que por supuesto siempre te dejan reflexionando, ¿no? Pero qué mejor que sea el doctor Rubén Olachea Pérez quien nos platique acerca de esta interesante película. Vamos entonces a la entrevista, parte 1, con el doctor Rubén Olachea. La entrevista.
Bien, y estamos de regreso en Punto Universitario. Ya se encuentra con nosotros el doctor Rubén Olachea Pérez, quien nos platicará acerca de una interesante película sobre una colaboración que hizo para el semanario Punto Universitario la semana pasada. Esta película es Navajeros, una película de 1980. Doctor, primero que nada, bienvenido nuevamente a Punto Universitario y gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, me siento muy honrado, muchas gracias. Y bueno, esta película, platícanos un poco de qué trata. Es una película inusual, es una película rara, divertida, es muy entretenida y tiene varios mensajes muy vanguardistas. Es una película española con un dato sobresaliente, pues de que está hecha entre México y España. Es una coproducción y ya tiene muchos años, ¿verdad? Es una película completamente ochentera de 1980. Entonces ya cumplió 40, va para los 41 años y le noto muchos valores importantes. Para mí fue una sorpresa encontrarme con ella, porque yo siempre ando escarbando, buscándole datos curiosos, cine especial, y para mi sorpresa, pues esta película reúne varias características que la hacen muy digna de verse y muy digna de recomendarse. Bueno, ayer tuve la oportunidad de ver esta película, por cierto, en esta plataforma que usted recomendaba y que nos recomendaba también para la película pasada, que es Su Woman, me parece. Claro que sí. Y bueno, la vi ya en la noche, entonces me puse a buscarla y la verdad que la disfruté, sobre todo notaba pues que toma algunos temas que me parece en aquel momento eran tabú, ¿no? Sí. Como la violencia, la prostitución, las drogas. Y le quería preguntar, ¿sabes si en algún momento existió censura para esta película? Para nada, la película se volvió un clásico casi de culto instantáneo en España, porque eran tiempos de cambio en España, precisamente como siempre han soplado en aquel país y en el nuestro, ¿no? En varios aspectos España y México coinciden, y en varios aspectos también somos sorpresa para el resto del mundo de que somos muy vanguardistas y libertarios, somos muy atrevidos, y por eso España es el paraíso turístico de toda Europa, de los países nórdicos fríos, y México es el refugio cálido, ¿verdad? Algo peligroso también, de nuestros vecinos del norte, que son los Estados Unidos. Entonces, de alguna manera hay una similitud allí, y ellos se sorprenden, ¿no? De la de la alta libertad que se percibe en la vida diaria en nuestros países. Entonces, en ese sentido, pues llama la atención en esta película la participación de tres grandes estrellas, dos femeninas, una masculina, ¿verdad? Es Isela Vega, recientemente fallecida, que hace el papel de prostituta madura, que está enamorada de un jovencito menor de edad, de 15 años en la película y de 17 años en el actor. Entonces es una película que cumple este tabú también, ¿no? Y eso la hicieron aún más atractiva. Para mi sorpresa también, Isela Vega puso dinero, se volvió productora de esta película porque confió, ¿verdad? Depositó su confianza y su dinero en este gran director, Eloy de la Iglesia, que no era debutante, ya había hecho unas películas muy atrevidas, muy brillantes de aquella época. Recomiendo precisamente otra que se llama Los Placeres Ocultos, Los Placeres Ocultos, que hizo en el 77 por allí, esa película, y que también es muy vanguardista, aún el día de hoy sorprende muchísimo, ¿verdad? Este director era un gran director, Eloy de la Iglesia, y él recibía mucha protección del partido en el poder, en el partido en España, ¿verdad? Que era el Partido Socialista, que tenía como líder a este hombre que gobernó mucho tiempo en España y que también fue célebre en México. Ahorita no recuerdo el nombre, perdón, se me va,
pero es que no quiero decir Felipe González, es otro, es un importante hombre en la historia de España y del Partido Socialista, por supuesto, ¿no? Con vanguardia ideológica, intelectual y artística. Así es, y también leía por ahí que este director, Eloy de la Iglesia, tocaba este tipo de temas, ¿no? En sus películas muy, pues que en cierto momento a lo mejor eran como temas tabú, supongo, en aquellos años, pero él pues los traía, ¿no? A sus películas. Y comentaba, bueno, al principio de esta charla que esta película es basada en hechos reales, ¿no? Me parece. Sí, sí. También. El Jaro, que es el jovencito infractor, ¿verdad? Es un menor de edad que sacudió sobre todo a la capital española, a Madrid, eh, por los crímenes que cometía. No es que fuera un asesino, lo que pasa es que tenía un gran carisma, entonces lideraba a una banda enorme de jovencitos que asaltaban con navaja en mano, pues en distintas negocios, a veces a transeúntes, a veces gente que manejaba, a veces se metían, ¿verdad?, a instituciones, a casas, a robar, y no los atrapaba la policía, y en realidad se cuenta allí pues de que lo querían matar, porque sí daba mucha lata, ¿no? Se volvió célebre, y lo apodaban el Jaro. Así, y curiosamente, fíjese, veía, bueno, leí un poco, buscaba información sobre el actor que interpreta al Jaro, que me José Luis parece José Luis Manzano, Manzano, eso. y también lo leí en su colaboración, me parece que tuvo una vida similar, ¿no? Si no me equivoco, bueno, al que interpreta en esta película. Ah, bueno, allí hay que hacer unos comentarios que precisamente yo agradezco mucho estas entrevistas porque dan un poquito más de tiempo, ¿no? De oportunidad de explicarnos. José Luis Manzano no era así. Él era un fino artista, él era un joven de clase media baja, ¿verdad? Hago esta precisión, clase media baja, que siempre soñó con ser artista, es lo que él quería. Él era de clase media baja, pero no era de la clase baja. Entonces, él no era así. Lo que pasa es que sucedió esta cosa extraña, que aquí debuta él. Entonces toda la gente lo volvió famoso porque dijeron, pero qué estupendo actor. Pero si parece parece que es en la vida real, ¿no? El joven que atracaba. Entonces, la gente no lo pudo disasociar. La gente lo veía como el joven atracante. Y como se volvió un personaje muy carismático, se volvió célebre. Entonces a este chico le llegó la fama a la cabeza, pero de mal modo. Esto es, quedó atrapado en las drogas, ¿no? Muy a su pesar, porque él no quería morir, él no quería, pero sí tuvo una vida breve. Esta película la hizo a los 17 años, hizo muchas otras, pero a los 29 años dejó este plan terrenal. Y ya era una estrella, ¿no? Ya era una estrella inolvidable en el firmamento español. Wow, y realmente una vida corta, ¿no? 29 años, y me parece siguió trabajando, ¿no? Con este director, con Eloy de Hizo la más. Iglesia, si no me equivoco. Sí, sí, incluso se rumoró que tenían una relación sentimental, que eran pareja. Más bien lo que se ha aclarado en libros es que eran pareja de drogas, o sea, vivían juntos y se drogaban juntos, pero pues el director era homosexual, era gay, y este chico, José Luis Manzano, era heterosexual, entonces a él no le interesaba una relación con el mismo sexo, pero sí vio en este director una especie de padre, ¿no? De figura paterna. Es una película que yo veo muy en serio. Sí, sí, En sí. La Paz tenemos problemas semejantes, ¿no? Actualmente. Es increíble la escena donde la mamá se ha vuelto prostituta, él va a buscarla y defiende a su padrastro, que es su padrote, ¿verdad? El padrote de la mujer. Entonces, el niño, porque es un menor de edad, 17 años, busca en la mamá una figura materna, pero solo haya una prostituta que está fascinada con el padrote, que la maltrata y que le pega y que también lo maltrata a él. Y la mamá defiende al hombre, no defiende a su hijo. Esta escena nos recuerda un problema muy grave que hay con los padrastros y el maltrato a los menores de edad.
las notas policíacas, las notas rojas están pobladas de estos comportamientos tan ruines. ¿Verdad? Ahí hace falta una institución, pero no debería ser las instituciones que resolvieran si hubiera un poco más de ética al interior de algunas familias, pues, pero la familia es un modelo disfuncional. Entonces, da para mucho, querido Jesús. Sí, no hay que revelar spoilers, pero hay que repetir mucho el título, ¿verdad? Es Navajeros, el director es Eloy de la Iglesia, y la plataforma donde se puede ver gratuita, sin publicidad, sin necesidad de nada, es Zoowoman, 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 como en inglés, mujer del zoológico, y es un proyecto cultural sin fines de lucro, que yo admiro muchísimo, ¿verdad? Porque me está haciendo descubrir un cine que es necesario ver. El Proyector, la peli de la semana. Bien, pues ahí está la participación, la colaboración del Dr. Rubén Olachea Pérez acerca del análisis de esta interesante película Navajeros de 1980. Una película dirigida por el director español Eloy de la Iglesia y que toca temas pues relacionados con la violencia, las drogas, la prostitución o temas tabús, vaya, que eran en aquellos años, en los años 80, que es cuando sale esta película. Y también nos platicaba, bueno, que es una coproducción más bien, ¿no?, entre México y España, ya que vemos por ahí también los rostros de actores y actrices mexicanos como Verónica Castro, Jaime Garza e Isela de la Vega. Esta última recientemente fallecida, ¿no?, hace unos 2 o 3 meses atrás, y que nos platicaba también pues esta actriz Isela Vega pues realizó o colaboró más bien económicamente para que se realizara esta interesante película. Esta fue la primera parte de esta entrevista, de esta charla con el Dr. Rubén Olachea, y en la próxima edición de Punto Universitario, bueno, presentaremos la segunda parte de esta charla. Y bien, pasando a otros temas, a otra sección, en la sección de Mujeres Transformando la Ciencia, la profesora investigadora Ariadna Ávila García nos platicará acerca de la vida de una interesante científica, de una química que fue Ruth Rogan Benedito. Nos platicará, bueno, acerca de su trabajo, un trabajo que estuvo relacionado con la industria textil, como son pues el estudio del desgaste y lavado de telas de algodón. También esta científica, pues anteriormente les platico, había investigado en emulsiones grasas y transporte de grasas en animales. Mujeres Transformando la Ciencia. Mi nombre es Ariadna Esmeralda Ávila García y soy profesora investigadora del Departamento de Ciencias Marinas y Costeras. Y hoy, en Mujeres Transformando la Ciencia, hablaremos sobre Ruth Rogan Benedito. Ruth fue una mujer que revolucionó una de las industrias más grandes del planeta, la de la moda. Es así como la influencia de una científica se extiende hasta nuestra vida cotidiana, pues, con pequeñas modificaciones químicas en las telas de algodón, logró una gran producción de publicaciones y patentes. La historia de Ruth comienza en Nueva Orleans, Luisiana, en el año 1916. Sus padres, siempre a favor de la igualdad de la mujer, apoyaron para seguir su carrera como química en la Universidad de Tulane, en su ciudad natal. Con un gusto por los problemas prácticos, se recibió en 1935, encontrando trabajo años después como maestra. Sin embargo, en 1953 renunció a un puesto de tiempo completo en la academia debido a la discriminación demostrada en la diferencia de pago. No obstante, su historia continúa y consiguió ser investigadora. En los inicios de su carrera, se enfocó en el manejo de emulsiones de grasa para ser transportados de forma intravenosa para mantener soldados heridos durante la Guerra de Corea. Posteriormente, y en su búsqueda de nuevos retos, Ruth continuó con la tarea de formular nuevos productos junto a su grupo de trabajo. Es así como decidió impulsar la producción de telas de algodón, ya que las fibras sintéticas lo habían reemplazado en el mercado de textiles. Aunque útiles, los productos de origen sintético no proporcionaban las cualidades que daba el algodón,
Es así como descubrió un tratamiento químico para la superficie del algodón que le proporcionaba resistencia a las arrugas, liberando así las horas de planchado semanal de cada prenda. Esto lo consiguió mediante un proceso llamado reticulación. A Ruth Rogan Benerito se le atribuye haber salvado a la industria algodonera estadounidense. El proceso patentado por Ruth también condujo a la creación del algodón resistente a las manchas y al fuego. Aunque la sociedad estaba cambiando, la moda se mantuvo conservadora hasta mediados de los 60. Gran parte de su investigación se enfocó en la industria textil, como el estudio del desgaste y lavado de las telas del algodón, consiguiendo así 55 patentes. Colabora con Punto Universitario. Puedes participar con notas de divulgación de la ciencia, recomendaciones literarias o cinematográficas, historias de nuestro estado, comentarios sustentables, entre muchos temas más. ¡Queremos leerte! Para más información, envíanos un correo a puntouniversitariowabs@gmail.com. Encuéntranos en Facebook como Punto Universitario Suplemento WABS. Y puedes consultar nuestros números anteriores en www.wabs.mx/difusión/secciones/flip. Y recuerda que los miércoles son de ciencia, cultura y academia con Punto Universitario. Cultura. Bien, pues ya estamos en la sesión de Cultura para la contingencia y el día de hoy la recomendación es a cargo de nuestro compañero Ramón Cuellar Márquez, quien nos hablará acerca de la interesante novela del libro El olvido que seremos del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince. Un interesante libro pues que fue publicado en el año 2005 y a finales de ese año, les platico, ya se había reimpreso en 3 ocasiones. En los años siguientes alcanzó más de 40 ediciones y más de 200,000 ejemplares vendidos en Colombia, país donde se convirtió en un fenómeno de culto. También fue editado en España, en México y en otros países. Y esta novela, fíjense como dato curioso, pues ha sido uno de los libros más leídos en Iberoamérica en lo que va de este siglo XXI. Vamos ahora sí a la recomendación de nuestro compañero Ramón Cuellar Márquez. Cultura. El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince. Una nota de Ramón Cuellar Márquez. Una de las novelas más emblemáticas de los últimos 20 años es El olvido que seremos, de 2006, del escritor Héctor Abad Faciolince, quien nació en Medellín en 1958, y que nos cuenta de manera novelada su historia biográfica, enfocada principalmente en la vida de su padre, un luchador social y un defensor de los derechos humanos. El libro, también llevado al cine por el director Fernando Trueba, quien nació en Madrid en 1955, como película nos cuenta a través de una manera o en forma de documental, y como novela gráfica en 2020 es la crónica de un pedazo de la historia de Colombia. En ella Abad Faciolince nos cuenta cómo abatieron a su padre en una noche en Medellín defendiendo los derechos humanos. Reconstruye de manera afectiva, minuciosa y pormenorizada de sus personajes. Lo cierto es que incluso resalta la memoria de la ciudad, de su familia y los recuerdos más profundos de su infancia, donde habitaban la alegría, el gusto de estar vivos, además de tristeza y rabia que implicó el asesinato de su padre, Héctor Abad Gómez, quien nació en Jericó en 1921 y falleció en 1987. Sin duda es una lectura recomendable para comprender la historia de la violencia en Colombia de las últimas décadas. Días internacionales.
Bien, y el día de mañana, 8 de mayo del 2021, se celebra una efeméride muy importante que es el Día Mundial de las Aves Migratorias. Les platico un poco acerca de esta interesante efeméride. Fíjense que curiosamente se celebra 2 veces al año, el segundo sábado del mes de mayo, o sea mañana, y también el segundo sábado del mes de octubre. ¿Cuál es el objetivo de este día, de esta efeméride? Bueno, pues es concienciar a la población sobre la conservación de las aves migratorias y sus hábitats, sensibilizar sobre las amenazas a las que se enfrentan las aves migratorias y por supuesto sobre su importancia ecológica y la necesidad de cooperar para conservarlas. En la siguiente participación, en la siguiente cápsula, se nos habla acerca pues de la importancia que tienen las aves migratorias específicamente aquí en nuestra entidad en Baja California Sur. Días internacionales. Las aves son esenciales para el equilibrio de los ecosistemas. ¿Sabías que en el mundo existen alrededor de 9.200 especies de aves? De estas, en nuestro país, habitan 1.096 especies, lo que representa el 11.82%. Aunque, cabe mencionar, un estudio reciente de PLOS ONE sugiere que en el mundo hay unas 18.000 especies de aves, es decir, casi el doble de las especies que se reconocen actualmente. Nuestra entidad, Baja California Sur, es sin duda un estado privilegiado para la observación de aves. Conocido como aviturismo, la observación de aves en su medio natural deriva del ecoturismo y se ha convertido en una actividad en constante crecimiento, basado en un turismo para los amantes de los animales y de las aventuras, además que es sostenible con el medio ambiente. El colibrí subcaliforniano, la mascarita peninsular, el huitlacoche peninsular, el zarapico de pico largo y la garza blanca y gris son algunas de las especies más emblemáticas que podemos observar sobrevolar las costas y los manglares de Baja California Sur. Además, por su geografía, nuestro estado se encuentra ubicado en el corredor migratorio del Pacífico, que es el más importante en número de especies. Estas llegan para pasar el invierno y reproducirse aquí antes de migrar a la parte norte del continente americano. Los municipios de Mulegé, Loreto y Comondú son destinos considerados como uno de los principales conservadores de aves, poseedores de 475 especies de aves. En estas localidades se pueden observar aves como el bobo de patas azules, la gaviota baja californiana o el picopando canelo totalmente en su hábitat natural. No podemos dejar de mencionar una de las aves más llamativas de nuestro estado, el águila pescadora. Curiosamente, la colonia reproductiva con la densidad más alta conocida para esta especie en todo el mundo se ubicaba en la isla Ballena, dentro de la laguna San Ignacio, en donde históricamente se llegaron a contabilizar hasta 143 parejas reproductivas. Otra zona importante para la reproducción del águila pescadora en nuestra entidad es el complejo de humedales de Guerrero Negro. En dicha localidad se sabe que únicamente anidaba en las islas de la laguna Ojo de Liebre, donde en 1943 se registraron 27 parejas reproductivas. Pero a finales de la época y principios de este siglo se observó un crecimiento de casi 400%, contabilizándose hasta 130 parejas reproductivas. Este notorio crecimiento parece estar asociado con la disponibilidad de sitios artificiales de anidación relacionados con el crecimiento del poblado de Guerrero Negro y el establecimiento de la compañía exportadora de sal, empresa que además colocó estructuras artificiales de anidación como una estrategia de conservación, un acto fundamental, pues sin duda alguna las aves cumplen un papel muy importante en el medio ambiente. Bien, pues con esta información, con esta participación de esta efeméride 8 de mayo, Día Mundial de las Aves Migratorias, llegamos ya al final de una emisión más de Punto Universitario. Agradezco como siempre y nuevamente su atención, su sintonía y sigan disfrutando de la barra programática del 1180 de amplitud modulada. También lo pueden hacer vía internet
en mixlr.com/Radio WAPS, y les recuerdo pues todavía faltan algunos programas por transmitir en la página Comunicación Radio WAPS, esto en Facebook. Gracias nuevamente y recuerden, nos vemos el próximo viernes en punto de las 5 de la tarde. Cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana. Crónicas del encierro. Ramón Cuellar Márquez. Semana 5. He pensado en la muerte, no del modo negativo y suicida, sino en su belleza cierta, sin miedo. No nos gusta que la muerte arribe, que se lleve lo que amamos, o que de manera desgarrada nos diga que no somos eternos y que nos tocará a nosotros tarde o temprano. Abraza lo entrañable y lo conocido. Tal vez la muerte no lo sabe, carga con muchas voces, otros alientos que son como espejos y donde muchos existen. Es el maldito bicho, dicen, la muerte, como un acto final nos habla constante al oído, nos dice que no es tan mala, que nuestro llanto es injustificado, porque lo que muestra es sustitución, que gracias a ella la vida tiene sentido, que la permite, que sin la vida, ella, la muerte, no sería nada. Gracias por sintonizar Punto Universitario. Te invitamos a que sigas disfrutando de la barra programática de 1180 de amplitud modulada y en radio por internet en mixlr.com/Radio WAPS. Nos vemos y escuchamos en una nueva emisión para seguir abordando la ciencia, cultura y academia desde la UAPS. Hasta la próxima.